Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Ángela, Miss Ángela. Hoy les enseñaré el tema número 4, que corresponde a características de los seres vivos. Para ello voy a tocar las peculiaridades o características más importantes de todo ser vivo. Bien, mientras que pasa mi máquina, vamos a ver reproducción. Reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para poder tener descendencia. Existen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual. En una reproducción sexual participan dos progenitores o un ser hermafrodita, es decir, un ser vivo que tiene los dos órganos sexuales. También en una reproducción sexual participan células sexuales, hablamos del óvulo y del espermatozoide. También podemos saber que hay mezcla genética, tanto la hembra y el macho van a, a combinar sus genes para generar una nueva especie. Y también podemos decir que hay variabilidad, ya que estos genes se unen, se combinan y generan a un ser que va a ser parecido al progenitor, pero no igual. En cambio, en una reproducción asexual participa solo un solo progenitor. No participan células sexuales porque no lo tienen. No hay mezcla genética, porque los hijos van a ser iguales, idénticos al progenitor. Y también no hay variabilidad genética, porque vamos a ver que el mismo código genético de la madre va a ser igual al mismo código genético que el hijo, y el mismo código genético del hijo va a ser idéntico al mismo código genético de sus hermanos. Muy bien, por eso no hay variabilidad genética. Tenemos ejemplos de reproducciones. La reproducción sexual tenemos el caso del hombre, asexual en las planarias, que vamos a ver que por fragmentación pueden tener células hijas que van a ser idénticas a su mamá. Otro tipo de reproducción sexual que podemos ver y asexual a la vez es la planta. La planta de la papa, por ejemplo, por medio de sus flores tiene reproducción sexual y por medio de de los tallos suculentos, que vendrían a ser las papitas, ¿no? Se genera una reproducción asexual, porque tú teniendo una papa sin flor, sin hoja, también puede generar otro ser vivo. A ese tipo de reproducción se le llama asexual. Y otro ejemplo de reproducción asexual hacia el lado derecho mío, tenemos a las estrellas de mar. Una segunda característica es el crecimiento. Vamos a ver que los seres vivos pueden crecer y para ello suceden dos procedimientos. En el hombre, por ejemplo, sucede la hipertrofia, que es el aumento de masa celular. Las células comienzan a crecer. Y también sucede el aumento del número de células, porque las células se multiplican para aumentar de tamaño. Entonces vamos a ver el crecimiento aquí de estas dos formas en el hombre. En cambio, en un ser unicelular como la bacteria, vamos a ver solamente una forma, que es la hipertrofia, ya que su cuerpo está compuesto de una sola célula, solamente va a haber un aumento en la masa de su única célula, es decir, va a haber hipertrofia nada más, y no va a haber hiperplasia, que no se va a multiplicar sus células porque la bacteria es un ser unicelular. Generalmente los animales tienen crecimiento limitado, es decir, tenemos hasta los 18 años y en las mujeres hasta los 15 años para poder crecer, pero en las plantas el crecimiento va a ser constante, siempre van a crecer. Tercera característica, vamos a decir que los seres vivos pueden ser complejos. Si comparamos a un kilogramo de sal con un kilogramo de cuy, vamos a ver que la sal solamente tiene dos bioelementos, y esos son elementos porque no tiene vida, que es el cloro y el sodio. Cloruro de sodio tiene cloro y sodio. En cambio, este cuisito puede tener mucho más cloro, sodio, calcio, yodo, etc. Es decir, que tiene muchos más componentes y estos al agruparse generan algo más complejo. Es decir, que un cuerpo con vida es más complejo y un cuerpo inerte es mucho más sencillo. Es por eso que una característica de los seres vivos es que es complejo. Muy bien. También vamos a hablar de una cuarta característica que es metabolismo. Metabolismo va a ser un cambio físico-químico, en el cual vamos a ver en los seres vivos para que puedan mantener su existencia. Si lo hacemos de una forma más sencilla, ya, voy a darles el ejemplo siguiente. Si ese niño come una manzana
¿Qué va a pasar luego? Él va a tener, digamos, energía y también cáscara y nutrientes dentro de su barriguita. Entonces vamos a ver que ha sucedido el metabolismo, porque ha habido un cambio físico. La manzana ya no es igual. La manzana que tuvo en sus manos ya no es igual a la manzana que está en su barriguita. Entonces es un cambio físico. Y es un cambio químico porque sus componentes internos de la manzana varían. Entonces vamos a ver que el metabolismo es un cambio físico-químico. Y si vamos, digamos, a la diapositiva anterior, el metabolismo se va a dividir en dos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es un proceso físico-químico de formación porque las moléculas simples se van a unir mediante enlaces y van a generar moléculas complejas. A este tipo de procedimiento metabólico se le llama anabolismo y para ello se necesita energía. En cambio, si hablamos de la segunda forma de metabolismo, que es catabolismo, vamos a decir que es un procedimiento exergónico o en el cual una molécula compleja se va a descomponer, va a romper sus enlaces y por ello va a salir energía. La energía se libera y esa molécula compleja se desglosa porque ya no tiene enlaces y se vuelve a moléculas simples. Entonces aquí estamos viendo el catabolismo, que es un proceso, digamos, de descomposición de la molécula compleja en moléculas simples. Muy bien, para hacerlo más sencillo voy a darles ejemplos de metabolismo. Un ejemplo podría ser el oxígeno. Tú inhalas oxígeno y luego sacas dióxido de carbono. Entonces vamos a ver que físicamente la molécula de oxígeno cambió y químicamente los componentes internos de la molécula de oxígeno han cambiado. Entonces a ello se le llama metabolismo. Bien, es un ejemplo. Otro ejemplo de metabolismo, cuando tú bebes agua. Por ejemplo, tú tomas agua y luego vas a sacar sudor y aliento. Entonces es un cambio físico porque ya no es lo mismo. Y es un cambio químico porque los componentes internos cambiaron. Entonces es un segundo ejemplo cuando bebes agua. Un tercer ejemplo de metabolismo, el alimento seco, por ejemplo, un arroz con pollo. Tú comes y luego tienes heces. Entonces vas a ver un cambio físico porque ya el arroz con pollo no es igual a lo que está en tu estómago, en lo que está en tus intestinos gruesos, que es heces. Entonces físicamente cambió, es un cambio físico. Y químicamente también porque los componentes internos del arroz con pollo cambiaron. Entonces a ese tercer ejemplo también se le llama metabolismo. Y bien, así chicos, vamos a ver varios tipos de metabolismo. Y bueno, vamos a ver uno en especial, el anabolismo. En el anabolismo vamos a ver que los componentes, las moléculas simples, sencillas, se unen para formar una molécula compleja. Ejemplo, en el anabolismo que se da en las plantas, se llama fotosíntesis. ¿Qué va a pasar? Las moléculas simples, que es el dióxido de carbono, por ejemplo, la molécula de agua y la energía luminosa, más la energía, vamos a ver la energía luminosa, vamos a juntarlo y va a producir una glucosa que viene a ser la molécula compleja. Entonces en anabolismo estamos viendo que la sumatoria de moléculas simples generan una molécula compleja. Bien. Ahora, en catabolismo vamos a ver algo diferente. Las moléculas complejas se van a destruir y van a generar moléculas simples. Ejemplo, el niño al comer una manzana es una molécula ya compleja, más lo que inhala, oxígeno, va a generar moléculas simples como estas tres. ¿Y qué va a pasar? Va a generar energía y esa energía va a ser importante para realizar cualquier, digamos, movimiento cinético, para correr, para saltar, para pensar, etc. Entonces, un ejemplo de catabolismo es cuando comes, porque las moléculas complejas, ejemplo de la manzana, se convierten en moléculas sencillas, ¿no? Más ATP, ¿no? Entonces, un ejemplo de catabolismo es la respiración celular. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, vamos a ver que las moléculas complejas se destruyen y se convierten en moléculas simples, ¿no? Y bien, ahí va a tener moléculas simples más 38 ATP, ¿no? Que va a ser importante esa energía para poder realizar muchas actividades. Entonces hemos visto que el metabolismo es un cambio físico-químico. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis de las plantas, cuando puede crear su alimento, porque las moléculas simples se juntan y forman una molécula compleja que es el alimento. Y un ejemplo de catabolismo es el sudar. Cuando tú comes algo, un arroz con pollo, con un jugo de papaya,
y luego vas a hacer educación física y luego sudas. Entonces las moléculas complejas, que es lo que tú comiste, dentro de tu cuerpo se descomponen y generan sudor y también mucha energía que va a liberarse eh, para realizar, digamos, actividades físicas. Entonces, ese tipo de ejemplo que les doy de ese niño que va a hacer educación física y que come arroz con pollo es catabolismo. Catabolismo es un proceso de degradación porque las moléculas se rompen y anabolismo es un proceso de construcción porque las moléculas simples se convierten en moléculas complejas. Muy bien. La quinta característica es homeostasis, en el cual vamos a ver el equilibrio interno del cuerpo. Es decir, que cuando un cuerpo está físicamente sano, pero también mentalmente y socialmente sano, puedo decir que estoy en homeostasis. No solamente los seres humanos están en homeostasis, también las plantas o también otros animales. Por ejemplo, los pececitos están en homeostasis y están en un agua limpia, en un agua pura, pero si le ponemos basura ya no están en homeostasis. O por ejemplo, yo me rasmillo o tengo un problema con mi papá, entonces ya no estoy en homeostasis. Entonces, ¿qué significa homeostasis? Es estar en plena salud física, mental y social, o sea, también de mente. Ejemplo, la chica dice, estoy sana, practico ejercicios, como alimentos saludables y soy feliz. Entonces ella está en homeostasis, está en un equilibrio interno, está en paz, está sana. Otra sexta característica es el movimiento. El movimiento es el desplazamiento que realiza la mayoría de los seres vivos. Por ejemplo, todos los animales pueden desplazarse, o sea, como que caminan, como que se desplazan de un lugar a otro. Excepto quienes, los animales de esponjas y corales no pueden desplazarse. ¿Por qué? Porque son inmóviles, son sésiles. La palabra inmóvil es un sinónimo es sésil, sésil es inmóvil, o sea, no pueden moverse. Pero las corrientes del agua transportan su alimento y con ello pueden comer. Quienes también no pueden moverse, no pueden desplazarse, mejor dicho, desplazarse, o sea, caminar. Las plantas no pueden caminar, pero sí pueden moverse, ¿ya? Caminan. ¿Quiénes caminan? Los animales. ¿La planta camina? No. La planta no camina, no se desplaza. ¿Los animales se desplazan? Sí. ¿Las plantas se desplazan? No. ¿Los animales pueden caminar? Sí. ¿Las plantas pueden caminar? No. Séptima característica que es relación. La relación se desprende en tres: sensibilidad, irritabilidad y adaptación. En sensibilidad vamos a ver qué es la capacidad del ser vivo para captar estímulos internos o externos. Ejemplos de sensibilidad. Un bebé recién nacido siente sensibilidad de hambre y sed, por ejemplo. Otro ejemplo de sensibilidad. Lavar con lejía ocasiona sensibilidad a la piel. Otro ejemplo de sensibilidad. Una esposa al no ver a su esposo militar por 40 días tiene sensibilidad de tristeza. Entonces son sensibilidades que se van, digamos, son estímulos que se van acumulando en el ser a mediano plazo y ocasionan una respuesta a mediano plazo. Pero irritabilidad es todo lo contrario, es una respuesta violenta ante un estímulo temporal violento, ¿ya? ¿Cómo así? Ejemplo, ese niño lo van a vacunar, su mamá lo tapa, pero luego viene la inoculación, le insertan la inyección. Entonces, ¿el que va a hacer? Va a tratar de retirar el brazo, pero su mamá lo va a detener. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de irritabilidad. ¿Por qué? Porque él va a dar una respuesta violenta. Puede ser que grite, que llore o que saque el brazo ante un estímulo temporal. ¿Por qué? Porque luego de inocularle la medicina, luego lo va a sacar, digamos, la inyección. Entonces es un estímulo temporal, provisional, pasajero. Y en adaptación es una respuesta ante un estímulo permanente. Ejemplo, las permanentes tormentas de arena generaron dobles pestañas en el camello, ¿no? Mucho le molestaba a quién, las tormentas de arena. ¿Y qué generaron en él? En que su mismo organismo genere otras dobles pestañas y estas pestañas sean transparentes, de tal manera que pueda seguir su camino pese al estímulo permanente que son las constantes tormentas de arena. Bien, otros tipos de relación: tropismo, taxidinastia. Tropismo va a ser el crecimiento de alguna región de la planta hacia un estímulo. Ejemplo, acá en la imagen estamos viendo a un árbol que debería crecer así, derecho, pero crece chueco porque va en dirección a la luz. Entonces es un crecimiento hacia un estímulo que digamos que él está orientado, ¿no? Hacia un estímulo. En taxia, en cambio, no es un movimiento, es un desplazamiento. Recordemos que la planta no se desplaza, no camina, la planta crece.
¿ya? En cambio, en la ataxia sí vamos a ver un desplazamiento. ¿Cuándo? Cuando se acercan o se alejan ante un estímulo, ¿ya? Y, por ejemplo, la fototaxia de la euglena. La euglena es como un tipo de microorganismo que siempre va o se desplaza hacia la luz, se desplaza hacia la luz. Entonces acá estamos viendo que tropismo es crecimiento, taxia es desplazamiento. ¿Y nastia qué es? Movimiento. Movimiento pasajero de una parte de la planta frente a un estímulo. Ejemplo, la planta de la mimosa puede, digamos, está tranquila, pero cuando siente que viene un grillo a comérsela o viene, digamos, un saltamonte, entonces ella siente que van a hacerle daño y cierra sus hojitas y cae como si estuviera muerta. Entonces vamos a ver que la planta de la mimosa mueve sus hojas por algún contacto, ¿ya? Muy bien. Ahora aquí vamos a ver algunos anexos, ¿ya? En el cual vamos a ver que hay dos tipos de nutrición, o sea, dos tipos de alimentación. En nutrición autótrofa es cuando el ser vivo o la célula vegetal o célula fotosintética puede, digamos, fabricar sus propios alimentos, o sea, fabrica materia orgánica, ¿no? Y digamos que ella por sí sola puede crear sus propios alimentos, elabora sus propios alimentos. Ejemplo de seres vivos son las plantas y las algas. Y en nutrición heterótrofa vamos a ver que el ser vivo o la célula no puede fabricar sus propios alimentos, necesita de otros alimentos orgánicos, ¿no? Para poder comer. ¿Quiénes son ellos? Todas las células animales necesitan de otro ser vivo para poder comer, o todos los seres vivos, los animales, también necesitan de otro ser vivo para poder comer. Ejemplo, nosotros somos heterótrofos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo siempre busca de otro ser vivo, de materia orgánica. Por ejemplo, tu mamá va al mercado por zanahoria, por papa, por cebolla, por pollo. ¿Y qué son todos ellos? Son otros seres vivos. Entonces nosotros, los heterótrofos, necesitamos de otro ser vivo para poder comer. Muy bien. Ahora, otro punto. Los seres vivos están constituidos por células. ¿Qué significa? Que hay seres unicelulares y hay seres pluricelulares, como lo decía antes. Un ser unicelular, por ejemplo, es la bacteria, ¿no? Y un ser pluricelular o multicelular es aquel que está constituido por muchas células. Ejemplo, el ser vivo, el ser humano, una planta, un ave, son seres pluricelulares, porque tienen muchas células. Muy bien. Y la bacteria es un ser unicelular. Realicemos la práctica dirigida número 4. Dice, la continuidad de los organismos de una especie en el tiempo depende fundamentalmente de su reproducción. Recordemos que si hay continuidad, es decir, hay, digamos, reproducción, va a haber continuidad de organismos. Entonces, la respuesta es reproducción. 2. ¿Cuál es la propiedad fundamental de los seres vivos? Corrección. ¿Cuáles son las propiedades de los seres vivos? Propiedades es una palabra que significa características. Entonces, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Entonces, es todo lo que hemos estudiado. Organización compleja, reproducción, crecimiento, relación, metabolismo, homeostasis y movimiento. En la número 6 dice, el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos se denomina metabolismo. Toda reacción química, recuerden, es tipo de metabolismo, ¿ya? 7. Señale un ejemplo de anabolismo, o sea, de que las moléculas simples elaboren una molécula compleja. La fotosíntesis, o sea, la producción de la comida en las plantas. ¿Por qué? Porque la planta puede generar algo complejo que es la comida, ¿no? Entonces, eso es un tipo de anabolismo. 3. La capacidad de responder de un modo determinado a un estímulo externo o interno se denomina sensibilidad. La unidad básica, estructural y funcional genética de todos los seres vivos se denomina célula. 5. ¿Qué tipo de nutrición realiza el hombre? Porque come, su nutrición depende de otros seres vivos, es nutrición heterótrofa, ¿ya? 8. ¿El conjunto de células constituye a un ser pluricelular? No. El conjunto de células constituye un tejido. Ahora, si hablamos en un ser vivo, el conjunto de células constituye a un ser pluricelular, ¿no? Entonces creo que han hecho mal el enunciado.
Entonces voy a corregir eso. El conjunto de células constituye un tejido. Y si interpretamos de esta manera el enunciado, en un ser vivo el conjunto de células constituye un ser pluricelular. Ahí sí sería la clave, un ser pluricelular. En la 9, requieren de moléculas orgánicas disponibles para realizar su nutrición. La respuesta sería célula o animales heterótrofos. Y 10, característica de los seres vivos que representa la base de la evolución es la adaptación. Si no nos adaptamos, entonces no podíamos supervivir, ¿no? Y de esa manera, digamos que fuimos base de la evolución. Tuvimos que adaptarnos. Los más fuertes se adaptaron y sobrevivieron, y los más débiles no se adaptaron y murieron, ¿no? Y los más fuertes entonces evolucionaron, ¿no? Muy bien, chicos. Tal vez he ido muy rápido porque el programa a veces no me permite grabar tanto tiempo, pero ya realizamos todo el bosquejo de todo el tema número 4. Que les vaya bien, hagan la tarea, por favor, la tarea domiciliaria y todo lo que hay de preguntas dentro de tu guía, de tu libro. Gracias. Cuídense mucho. Adiós.